manifestaciones tan grandes que están ocurriendo en nuestro país vecino? Bueno, buenos días y gracias por la invitación. Yo creo que para entender el asunto nicaragüense no se entiende solo a partir de esta reforma que convocó, esta reforma al Seguro Social, a las pensiones, sino que en realidad lo que hay ya muy por detrás y viene desde hace ya más de 10 años es el hartazgo del pueblo en la manera en cómo principalmente Ortega ha venido manipulando prácticamente todo. Es decir, ha amañado todo lo que es la política, ha amañado todo lo que es el asunto de los procesos electorales en Nicaragua, incluso casi a golpe de tambor, a través de diferentes pactos con gobiernos en el pasado, ha ido casi cambiando, haciendo de manera escandalosa reformas a la constitución política que favorezca casi a un grupo que él representa, que él dice ser el sandinismo de toda Nicaragua, y en realidad no lo es. Entonces, para entender un poco, hay una serie de puntos primordiales que hay que tratar de entender. Bueno, primero está la aprobación del famoso canal interoceánico, que esto trajo una serie de conflictos con los grupos ambientalistas, sobre todo porque implicaba barrer con una selva virgen dentro de Nicaragua, y eso no estaba siendo permitido, o al menos no estaba siendo aceptado por grupos ambientalistas muy importantes dentro de Nicaragua. Luego está también el asunto de la actividad minera, que ha sido entregado del país a transnacionales, en donde se pasó del 12% a casi el doble, de permitir que las transnacionales llevaran a cabo toda una actividad extractiva minera casi sin control ambiental ninguno. Tercero es lo que es la presión sobre la tierra que ejercen los monocultivos industriales, principalmente privilegiando la entrega de tierras para el azúcar y lo que es la palma africana, y consecuentemente la entrega de tierras en donde se ha privilegiado el asunto del ganado. Recordemos que el ganado es una de las actividades productivas en donde se hace una destrucción de la tierra y que luego difícilmente se dura muchísimos años para que luego se pueda utilizar con fines de agricultura. Cuarto está lo que significa toda la famosa quema terrible que hubo en lo que es Indio Maíz, que eso tuvo todo un impacto ambiental muy grande. Luego el control férreo sobre las organizaciones gubernamentales. Recordemos desde que hace muchos años se viene luchando Ortega propiamente contra las organizaciones de derechos humanos, contra las organizaciones feministas. Viene una persecución constante contra los estudiantes en diferentes universidades, hablando de que hay todo un complot de conspiración externa contra su gobierno, y que lo ha utilizado últimamente con todas estas marchas para justificar todo lo que ha ocurrido en este momento dentro de Nicaragua. Sexto es el tema de la reelección presidencial, que ha sido muy polémico, de la manera en cómo él ha venido tergiversando todas las leyes y toda la reforma dentro del Consejo Superior Electoral, en donde hay un contubernio enorme con los magistrados y el gobierno de él en particular. Y séptimo, lo que es el efecto que ha tenido las acusaciones, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, del fraude electoral en el que ha estado él envuelto. Octavo, lo que ha sido el control férreo de la vicepresidenta Rosario Murillo sobre los medios de comunicación. Ella es un filtro primordial dentro del ámbito gubernamental, y nada se puede publicar dentro del aparato estatal si no pasa primero por ella. Entonces, eso es lo que resienten hoy los medios independientes dentro de Nicaragua, y que resienten todavía más por la forma en cómo se ha censurado el cubrimiento de lo que está ocurriendo en este momento dentro de Nicaragua, que están pidiendo que se les devuelva la señal para poder seguir transmitiendo como creen que se debe seguir haciendo. Recordemos un poco rápidamente cómo fue la censura del gobierno sandinista en la década de los 80, principalmente contra la prensa, en donde hasta casi por 2 años la prensa no podía, y era clausurada y no podía publicar absolutamente nada. Entonces es casi un volver a la época anterior, de que casi todo el esquema característico de la década de los 80 del sandinismo como gobierno ha estado aplicando prácticamente lo mismo, o incluso, si recordamos un poco la forma en cómo la época de Somoza, previo a la insurrección final, hacía lo mismo, pues es lo mismo que Ortega en este momento está llevando a cabo. 9 razones, serán las mismas razones las que están, lo reconocería así nuestra colega periodista que está del otro lado, Oscar, en Nicaragua, Lucía Pineda, de 100% Noticias. No sé si pudiste escuchar a nuestro analista Antonio Barrios, quien también radicó en Nicaragua por alrededor de 6 años y conoce bastante de lo que pasa en tu país, pero queríamos saber si compartes y cómo uno puede explicarse que después de una convocatoria del presidente Ortega a diálogo nacional en el que participaba prácticamente la empresa privada y la Iglesia Católica, hay y se da una de las marchas más multitudinarias de los últimos tiempos, de la última década, podría decir uno, en Nicaragua. Buenos días.
Buenos días, colega. Bueno, lo que dice don Antonio Valle pues es muy acertado. Son un sinnúmero de cosas acumuladas que de alguna manera explotaron el pasado 18 de abril con la movilización de estudiantes, luego vino la represión, luego vino el tema de la censura, vino los robos a los manifestantes y también a los periodistas. Entonces ya el nicaragüense dijo basta, se acabó, presidente Ortega. Eso es lo que se vio ayer en esa marcha. Es una marcha que sin duda alguna iba a haber como casi 1 millón, o cuidado, 1 millón de personas. Era como de 7 kilómetros, una marcha que jamás se había visto, tal vez en esa magnitud, en contra del gobierno del presidente Daniel Ortega, porque el presidente Ortega ha tenido pues una lógica de que aquí las calles son del pueblo, pero solo para la gente del Frente Sandinista. Cuando quien se quiere movilizar el otro sector de la sociedad, le caen las turbas, hay asedio y hasta le quitan los lugares donde había programado, por ejemplo, un plantón. Pero yo creo que en este momento está viviendo el presidente Ortega uno de los episodios tal vez más difíciles. Está acorralado literal. Ya sectores de universidades privadas que habían sido convocados a una reunión de rectores con el presidente Ortega se negaron a ir, lo dejaron plantado y se fueron a la manifestación. Esto es un sentimiento de que aquí se tienen que cambiar las cosas, pues en Nicaragua, que se tienen que regresar a lo que nos dejó doña Violeta Chamorro, que es vivir en libertad, que se respeten los derechos humanos, que se respeten las libertades públicas, que no haya censura, a como lo ha tratado de instaurar pues el presidente Ortega y su esposa durante los últimos 11 años. Doña Lucía, con ese contexto del filtro que hace doña Rosario Murillo a las informaciones que se pueden publicar, con la censura que se ha hecho a canales independientes, incluso con la muerte de un periodista, ¿cómo está la prensa nicaragüense en este momento en esa labor tan importante que es informar lo que sucede en el país y denunciar también lo que está mal desde el punto de vista del gobierno? Mira, pues nosotros seguimos igual informando en nuestras mismas principios, que hay que decir lo que se tiene que decir, o sea, lo que está mal se dice, y ahorita pues el gobierno está muy mal, eso es lo que se está diciendo. Hay los medios oficialistas pues tratan de alguna manera de cambiar las cosas. Se han dicho tantas mentiras que a la vez el pueblo los desmiente. Por ejemplo, este tema del saqueo que fue orientado por el Frente Sandinista a su base, fue la misma población que se encargó de hacer las comparaciones. Mira, aquella que lleva la carretilla y saqueando el Sultan es mi vecina. Y aquí sale con una foto con el presidente Ortega. Entonces vos decís, dos son 4, el Frente mandó a su gente a saquear los supermercados. La gente documentó con sus videos a cada vecino, porque aquí en Nicaragua nos conocemos. Aquí nadie se pierde. No es que vas a decir, trajeron de fuera y no lo conoces. Ahí todo el mundo lo documentó, la gente lo enfrentó. Ese día la gente no durmió en sus casas, no durmió en sus barrios porque estaban cuidando sus residenciales, su barrio, porque andaba asediando motorizados de Frente Sandinista para tratar de ingresar a los residenciales. Hubo gente que fue a defender los supermercados, ya porque lo querían dejar sin comida en supermercados como La Colonia, Unión Palí. Algunos fueron saqueados, otros ya la gente dijo, no me va a dejar sin comida, y se fueron a defender el supermercado, y ahí estuvieron hasta que se fueron las turmas del Frente Sandinista y hasta que llegó la Policía Nacional. Pero sí, yo creo que aquí el nicaragüense pues ha tomado conciencia y ha despertado, y el sandinista que tal vez votó por Daniel Ortega está decepcionado. Nosotros entrevistábamos ayer a varias madres allá en las afueras de la cárcel del Chipote, donde decía Juan de Ortega, pero si yo le di mi voto, no porque tiene preso mi hijo, si mi hijo solo andaba manifestándose. Es una decepción, se siente pues un cierto, o además del luto por los 30 muertos, hay una gran decepción de parte de la base sandinista. Hay jóvenes de la juventud que incluso hasta ya han desertado, ya comienzan a desertar. Hay policías presos porque se negaron a ir a reprimir al pueblo.
Y ahorita pues el presidente Ortega tiene que tomar una decisión, o convoca a elecciones por adelantado o entrega el poder de alguna manera ya, porque la gente como que no aguanta, o sea, está bien, andate ya, así era lo que decían en la marcha. O sea, es que se llegó a un punto donde se cansó. El Nica ya está cansado pues, de tantos abusos de parte de la administración del presidente Daniel Ortega. Perfecto. Gracias, Lucía Pineda, periodista nicaragüense, 100% Noticias, uno de los medios censurados en este momento. Don Antonio, sobre esto del poder de Daniel Ortega en Nicaragua, leíamos que el 6 de noviembre del 2016 fue las últimas elecciones en Nicaragua, 68.2% de participación y Daniel Ortega obtuvo un 72.44% de los votos. Un porcentaje abrumador, ¿verdad? ¿Cuáles han sido los mecanismos para que Daniel Ortega obtenga esta cantidad de votos o para que haya un posible fraude o amaño que haga que las elecciones pues sean prácticamente inganables e imparticipables para cualquier otro candidato? Bueno, recordemos que previo a esta última elección en el que él fue elegido con ese porcentaje altísimo, ¿verdad? Si en realidad pudo haber sido con ese porcentaje, la gente en Nicaragua en este momento no hubiera estado protestando. Es decir, cuando uno habla con la gente, porque yo tengo muchos amigos en Nicaragua con los que he estado hablando vía Skype, me han comentado de que la misma gente que votó dentro de ese supuesto 70% y resto de votos, hay mucha gente que está muy arrepentida de haber votado por él. No solo porque haya sido cierto que haya habido fraude con la forma en como Ortega ha venido amañando todo a través del tiempo, sino porque no solo estos puntos que ya mencioné, sino también desde el Pacto Libero Sandinista en 1999, firmado, que llevó precisamente a esta cooptación gradual por parte de Ortega de las instituciones del Estado, más bien había que irse hasta más atrás, no esos últimos 10 años desde que él está en el poder, para entender la magnitud de la forma en cómo el sandinismo, o eso que él denomina sandinismo, que son solamente unos cuantos, han venido gradualmente obteniendo cada vez más poder, que es lo que ha derivado precisamente desde hace 10 años hasta la fecha que él haya logrado montarse en el poder hasta este momento. Entonces, con fraude o sin fraude, o lo que pasó previo a la elección, en esta última elección de él, cómo acorraló a la oposición, eso obviamente significó que incluso la oposición a lo interno de Nicaragua y con denuncias a nivel internacional haya derivado también que el gobierno de Trump en particular haya decidido ir sancionando gradualmente a Nicaragua. Recordemos el NICA Act, que fue lo que recientemente en Nicaragua se aprobó, y el COSEP en particular, que es el Consejo Superior de la Empresa Privada, ha venido distanciándose del gobierno de Ortega porque teme también que estas sanciones económicas que gradualmente ha venido imponiendo el gobierno de Trump impliquen que el COSEP, como el sector empresarial más fuerte dentro de Nicaragua, se vea afectado con eso. Pero antes había un matrimonio muy conveniente entre el COSEP y Ortega, y como bien lo dijo la periodista Lucía Pineda, bueno, o convoca elecciones Ortega y entiende que definitivamente ya hay hasta incluso dentro del mismo sandinismo rechazo hacia él, o definitivamente va a haber alguna situación peor que lo va a hacer que tenga que renunciar, y esto podría significar alguna situación de guerra civil que nadie quiere en Nicaragua, o algún tipo de decisión que a nivel de Fuerzas Armadas, porque hay que ver qué están pensando las Fuerzas Armadas en este momento, qué podría implicar y cuál va a ser el papel de las Fuerzas Armadas en Nicaragua en este momento. Ya para cerrar nada más, porque nos están diciendo que se acaba el tiempo, es decir, está en esa encrucijada, dice ella, o convoca elecciones o el presidente dimite. No es posible. El problema es que si él convoca... Estamos en un estado casi insurreccional para quienes vimos... Insurreccional pacífico. Pacífico, eso te iba a decir. Es decir, no armado como la insurrección, de 1979. Que llevó a la revolución sandinista. El famoso repliegue táctico hacia Masaya. En el 78. No, sino que es una rebelión pacífica que está demandando a grito pelado la renuncia de Ortega. El problema es que si él renuncia o convoca elecciones adelantadas, la cooptación del poder que ha logrado él, incluso dentro de su familia, es de tal magnitud que el juego que él puede tener ahí es tratar de poner a alguien que siga siendo afín a la forma en cómo se ha estructurado el poder económico y político dentro de la familia Ortega Murillo, que es muy fuerte a nivel incluso hasta de los hijos que él tiene, que son 9 y que han ocupado puestos claves. Recordemos también este detalle ya final, es de cómo él, cuando fue elegido hace poco presidente, cómo él logró también poner a militares de mucha confianza de él en puestos claves en instituciones
del Estado nicaragüense. Quería preguntarte porque ahora está convocando a la empresa privada, es decir, y la empresa privada, muchos del sector privado han estado en alianza con él, pero ya no hay tiempo. Gracias, Antonio Barrios, por acompañarnos y ponernos en perspectiva este tema. Y a ustedes